Radio Informativo Huamantla presenta Salud Dental con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy buenas tardes, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla. Su servidor y amigo cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, aquí nuevamente con ustedes para hablarles acerca de cuidados de salud bucal, ¿verdad? Les había platicado la semana anterior que íbamos a hablar de un serial de pláticas, conllevan una relación una con otra. Entonces pues les voy a hacer un breve recordatorio, ¿sí? Acerca de lo que vimos la vez anterior. Pero pues los invito a que se comuniquen con nosotros, en las redes sociales, ¿verdad? Su servidor, o con su servidor, cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, en el 247-11-011-40. Mi consultorio se encuentra en el Centro Médico Espinosa, aquí esta bella ciudad de Huamantla, Tlaxcala, y pues estamos para servirle para cualquier duda o aclaración. Gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla, pues vamos a arrancar con nuestro programa después de un corte, así que regresamos y nos vamos de lleno con este programa tan interesante, ¿sí? La anatomía en cirugía bucal. Pues nuevamente, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla aquí con ustedes, ¿sí? Hablábamos de la cuestión quirúrgica en la boca, ¿verdad? Les hablé la semana anterior acerca de un adecuado balance preoperatorio, ¿sale, vale? Nosotros tenemos que, pues primero evaluar al paciente, ¿no? El motivo de la consulta, hay que describir de manera puntual los síntomas, signos principales que el paciente aqueja, hay que hacer un examen objetivo local con recolección de los signos clínicos, sintomatología, ¿verdad? También hay que hacer un análisis de radiografía, de los cuales les comenté. Sí, hay que tener una primera hipótesis diagnóstica, evaluación de el estado de salud general del paciente y estudios adicionales de ser necesarios, ¿verdad? Un plan de tratamiento, una selección de tipo de anestesia y relación entre estos, y también es importante tomar en cuenta los costos biológicos y los beneficios obtenidos por un tratamiento o una cirugía oral, ¿verdad? Entonces, pues yo les hablo de esto porque es lo mío, es lo que me encanta a mí, la cirugía, y pues les doy pues un amplio panorama de lo que debe hacer un odontólogo de práctica general y los conocimientos que tiene uno como cirujano para que los lleven a cabo. Y ustedes, gente linda y bonita, auditorio de Radio Informativo Huamantla, pues estén enterados por cultura general, sepan ustedes qué esperar de su odontólogo tratante, ¿verdad? Bueno, otro principio básico para una buena cirugía bucal es el conocimiento de la anatomía local, ¿verdad? Ya que las estructuras vasculares y nerviosas, exceptuando los puntos que corresponden a los forámenes o a los orificios de salida de los canales neurovasculares, en el caso de vasos perforantes, pasan por el plano submucoso muscular. Por lo tanto, en la cirugía oral hay poco riesgo de dañar estructuras neurovasculares importantes, pero sí existe. Por eso es el motivo de esta plática, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros conocemos como un colgajo de espesor total aquel colgajo que separa completamente el plano óseo del plano periósteo, o sea, de todos los tejidos blandos, manteniendo así a este tejido submucoso y muscular íntegro y y pues previene hemorragias copiosas y lesiones neurológicas que aunque son poco comunes, pero sí se pueden originar en la cirugía bucal. Por lo tanto, ¿sí? Cada vez que a ustedes les vayan a practicar un tratamiento quirúrgico, les mencionen la palabra cirugía, ¿sí? O les mencionen la palabra hasta una simple extracción, su médico estomatólogo, tiene la obligación de tener este conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de la anatomía, en la cual se va a intervenir. Perdón. Bueno,
Hay muchas zonas anatómicas, pues digo, hay muchas estructuras anatómicas importantes dentro de la cavidad oral que son de, ¿cómo se llama?, vital importancia conocer su trayectoria, ¿verdad?, para no lesionarlas. Por ejemplo, miren, en la zona posterior del maxilar inferior, miren, lo vamos a ir así describiendo para que haya una ¿cómo se llama?, relación, ¿cómo se llama?, hay un seguimiento de esta anatomía y no nos perdamos, no hablemos de una cosa y luego de otra y se me terminen perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a hablar primero de la zona posterior de la mandíbula o el maxilar inferior, después de su zona anterior, después del piso de la boca, de la lengua, ¿verdad? Porque todas esas estructuras están relacionadas unas con otras. Si una vez que terminamos de hablar de eso, pues la zona, nos vamos a ir al maxilar, a la parte superior que está pegada a la nariz, que ¿cómo se llama? Y les voy a hablar de la parte anterior del maxilar superior, zona posterior del maxilar superior, después el paladar, las mejillas, labio superior y labio inferior. Ahí es donde vamos a concluir esta plática, ¿verdad? Pongan mucha atención, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y esta plática, pues obviamente, ustedes, ¿cómo se llama? En nuestra página oficial en YouTube, ¿sí? Le agradezco a la producción que pudiera, ¿cómo se llama?, subir en nuestras redes sociales esta plática, ya que ustedes la pueden reproducir constantemente y estar escuchando para fines de ¿cómo se llama?, de cultura general, o para mis colegas que me están escuchando, pues que es ¿cómo se llama?, que den una repasadita de la anatomía local, ¿sí?, relacionada con la cavidad oral, ¿verdad? Bueno, pues vamos a arrancar. Sí, entonces les hablaba que la zona posterior del maxilar inferior o mandíbula, sí, ahí se divide en planos, ¿no? Para fines, ¿cómo se llama?, quirúrgicos, se divide un plano óseo, un cuerpo, una rama mandibular, ¿verdad? Sabemos que la mandíbula tiene un cuerpo y una rama. ¿Sale? ¿Vale? No voy a hablar de especificaciones óseas porque el motivo de esta plática no es una clase de anatomía. No, más bien es una plática, ¿sí?, que les va a dar a entender dónde se encuentran ciertas estructuras anatómicas importantes que nosotros tenemos que respetar, desde una extracción normal hasta a colocar una anestesia, ¿verdad?, para una simple obturación con resina o amalgama, una tapadita de muela, como comúnmente se dice, y ¿cómo se llama?, y esas zonas anatómicas que a veces sabemos que no están ahí, que pasan por ahí, pues hay que respetarlas, hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿verdad? Entonces, el primero, el haz neurovascular alveolar inferior. Es una rama del nervio mandibular, tercera rama del quinto par craneal de 12 pares craneales que tenemos distribuidos en toda la cabeza y el cuello. Este entra en la mandíbula en correspondencia con la espina o espícula de Spix, así se nombra, ¿sí?, sobre la vertiente lingual de la rama mandibular. ¿Sale? ¿Vale? Recuerden que les dije que hay un cuerpo y una rama mandibular, ¿verdad? La rama mandibular que se va hacia lo que es la oreja, para que así lo entiendan, si después de haber abandonado la base craneal mediante el agujero oval, sí, que así se conoce, situado en el hueso esfenoides, es un hueso propio de los cráneos, y luego de haber pasado entre los músculos pterigoideos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues su posición del foramen de entrada de este nervio, presenta una notable variabilidad interindividual entre persona y persona, tanto en sentido vertical como en sentido anteroposterior, ¿verdad? Pero la localización más frecuente, ojo, ese es el tip que yo le voy a dar. La localización más frecuente de este foramen, de esta espícula de Spix, a donde sale este foramen, ¿verdad? Es clínicamente más o menos, o sea, casi seguro, a nivel justo por encima del plano clusal, si no como lo indica alguna técnica, que es 1 centímetro arriba del plano clusal, no, es justo por encima del plano clusal, pero 2 centímetros posteriores de la rama mandibular. Perdón. Una vez que ha entrado en la mandíbula, este nervio alveolar inferior se dirige y corre en toda su longitud por el canal mandibular, o sea, dentro del hueso, por debajo de los ápices de los órganos dentarios molares, ¿sí?, hasta la punta de las raíces o los ápices de los órganos dentarios premolares, donde se divide en 2 ramas terminales, que es el nervio mentoniano, que atraviesa el agujero mentoniano localizado en la punta de las raíces de los premolares, primero y segundo premolar, ¿sí? Y corre por fuera, junto a la arteria, ¿verdad? Junto a la arteria alveolar inferior, corre por fuera a nivel labial. Y la otra rama es el nervio incisivo, que sigue el canal mandibular hasta unirse o anastomosarse, ¿sí?, así es el término médico, con el contralateral, ¿verdad? Eso
Sí, es bien importante que nosotros lo sepamos porque pues, necesitamos para obturar molares, para sacar una muela del juicio, para hacer tratamiento, el que sea, en los órganos dentarios posteriores, inferiores, es importante conocer ese recorrido de ese nervio. ¿Sí? Fíjate, estamos todavía en la parte posterior de la mandíbula. ¿Sí? En la vertiente vestibular de la zona posterior de la mandíbula hay una arteria muy importante que es la arteria facial. Les voy a platicar desde dónde viene esa arteria. ¿Sale, vale? Al dejar la carótida externa, que es una arteria que proviene directamente de la aorta del corazón, ¿sí? Atraviesa la región de la mejilla contorneando en un camino tortuoso, ¿sí? El cuerpo mandibular, delante del ángulo anteroinferior del músculo massetero. Es un músculo poderoso, es un filetito que va del arco cigomático al borde inferior de la mandíbula, tiene 2 inserciones en el arco cigomático y una sola inserción en el borde inferior de la mandíbula. Sí, es un músculo que tiene una fuerza de 20 a 30 kilogramos por centímetro cúbico. Bueno, esa arteria pasa delante del ángulo anteroinferior del músculo massetero. ¿Vale? Dirigiéndose oblicuamente hacia arriba y adelante hacia la comisura de los labios, que es la unión entre el labio superior y el labio inferior. A nivel del margen inferior de la mandíbula, la arteria se ubica superficialmente, por eso es bien importante, gente, que lo ubiquemos. A nivel del margen inferior de la mandíbula, la arteria se ubica superficialmente, recubierta solo por el músculo de la mímica, el músculo platisma, su fascia superficial y la piel. Eso es bien importante saberlo, porque es una arteria que puede generarnos un problema serio, ¿sí? Poner en riesgo la vida de nuestro paciente. ¿Sale, vale? Después del corte, regresamos y continuamos con esta plática. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Cejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Ara Grajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Muy bien, regresamos del corte. Entonces les platicaba de la arteria facial, ¿sí? Que deja la carótida externa, atraviesa la región de la mejilla, contorneando el cuerpo mandibular, delante del ángulo anteroinferior del músculo massetero. ¿Sale, vale? A nivel del margen inferior de la mandíbula, la arteria se ubica superficialmente, gente. Solo recubierta por el músculo platismo, un músculo de la, del grupo de los músculos de la mímica, la fascia superficial y la piel. En su recorrido hacia adelante en la comisura labial, la arteria facial se encuentra por otra parte en la profundidad de los músculos mimicos de la mejilla, ya les comentaba, tornándose así muy superficial a nivel de la mucosa geniana. ¿Cuál es la mucosa geniana? La mucosa de la mejilla. La arteria facial puede ser dañada en intervenciones conducidas o realizadas, gente, en los premolares y molares inferiores, ¿sí? En la correspondencia a la parte más profunda, ¿sí? Nosotros lo conocemos eso como fornis vestibular, la parte más profunda de esos órganos dentarios. En intervenciones comunes quirúrgicas de tejidos blandos a nivel de la mucosa de la mejilla, mucosa geniana, o durante la preparación de zonas implantares, intervenciones y recolecciones óseas en cirugía endodóntica, ¿verdad? Para prevenir y lesionar la arteria es necesario un colgajo de espesor total,
porque pasa muy cercana a nivel de la segunda molar, si pasa muy superficial esa arteria, y un rozoncito, el mínimo que sea, puede desencadenar una hemorragia copiosa que necesite la ligadura de esa arteria, por lo tanto comprometer, ¿sí?, un tratamiento normal, ¿sí?, comprometerlo y convertirlo en un tratamiento quirúrgico o inclusive la vida del paciente. Hay que tener mucho cuidado, gente linda y bonita. No se espanten, simplemente hay que tener el conocimiento, ¿sí? Otra estructura cercana, ¿sí?, a esa zona, a la zona posterior de la mandíbula, seguimos en la zona posterior de la mandíbula, es el nervio bucal, que es un ramo sensorial, es un nervio sensitivo, ¿sí?, que le da vida, le da sensibilidad, inerva la mucosa, ¿sí?, de la parte anterior de los dientes, o sea, la parte vestibular, y la encía de todos los molares. Corre por encima, ¿verdad?, del periósteo, que es el tejido que recubre al hueso. En el plano es un mucoso, en la correspondencia con el trígono retromolar, que es la parte más posterior de la mandíbula, donde se une el cuerpo mandibular con la rama mandibular. Este puede ser localizado clínicamente a 1 centímetro aproximadamente, ¿sí?, y vestibular al tercer molar. Ojo. Es muy fácil localizar este nervio bucal a 1 centímetro aproximadamente, ¿sí?, del lado vestibular del tercer molar. Si el tercer molar está incluido, impactado, tiene una clasificación Peli-Gregory C, una distoclusión, o sea, no tienen referencia, para que me entiendan, de una tercera molar, una muela del juicio impactada o incluida que necesita un tratamiento quirúrgico, pues obviamente necesitamos tomar en cuenta que 2 centímetros de la segunda molar, ¿sí?, hacia atrás y después 1 hacia adelante, hacia la zona vestibular, es muy probable que encontremos ahí el nervio bucal. Si nosotros, al hacer una incisión, ¿sí?, una liberatriz con el bisturí, extendemos mucho esa incisión, podemos lesionarlo y por lo tanto ocasionar un problema reversible o irreversible, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con él, ¿sale y vale? ¿Sí? Sus ramas, ¿sí?, arteriales de este nervio bucal, ¿sí?, siguen el mismo recorrido, ¿sí?, que el mismo. Hay otra zona ahí que se llama la papila retromolar, que es una zona muy fibrosa, está hasta atrás, ¿sí?, es tejido situado en correspondencia con la base de la mandíbula y el cuerpo, donde se une el cuerpo mandibular y la mandíbula, ¿sí?, está conectada a la parte más inferior de la rama mandibular, justo por detrás del último órgano dentario molar. Salivale, inmediatamente detrás de la papila, la mucosa de la mejilla contiene un agregado de glándulas bucales, llamadas las glándulas retromolares. Mientras este agregado glandular, recubierto por mucosa, presenta conexiones más bien laxas y por lo tanto es fácil separable, la papila retromolar se caracteriza por una adherencia tenaz de la túnica de la mucosa de los planos profundos, ¿sí? Característica importante de tratamientos quirúrgicos de terceras molares, porque su elevación adecuada facilita una buena visión operatoria. Para eso se necesitan tener, ¿sí?, periostótomos indicados para elevar ese tipo de papila, porque es muy fibrosa. Si nosotros tenemos un periostótomo común, que es el número 9, sí, nos va a costar trabajo hacer una cirugía, ¿sale? ¿Vale? Ahí nos pueden ayudar mucho también bisturís como el Orban, el Kirkland, ¿verdad? Que son el Kirkland o periostótomos como el Orban, que son especiales para la especialidad de periodoncia, para elevar este tejido sin ocasionar desgarre, pero que son periostótomos que tienen bastante filo, ¿verdad? Entonces, otra estructura anatómica importante en la parte posterior de la mandíbula, ¿verdad?, es el nervio lingual, ¿sí? El nervio lingual es una rama del nervio mandibular, ¿sí? Como les decía, ¿no? Tercera rama del quinto par craneal, ¿sí? Una vez que se ha separado del nervio alveolar inferior, que es el que sale de la espina de Spix, antes de la penetración de este en el canal mandibular, ¿sí?, el nervio lingual corre entre el músculo pterigoideo interno y la pared media de la rama de la mandíbula, ¿sí?
O sea, ¿por qué es importante? Porque a nivel del tígono retromolar, o sea, en la parte más posterior del último molar, sí, obviamente del tercer molar, el nervio puede estar, aunque existe una variabilidad entre individuos, puede estar muy superficial, de 2 a 3 milímetros medialmente al margen gingival. O sea, ¿cómo explicar esto? Las últimas molares, ¿sí? Haz de cuenta que así, pues, ustedes visualicen las paraditas, ¿sí? Si ustedes trazan una línea media en todo lo que es, las caras oclusales de las molares, ¿sí? Y desvían de 2 a 3 milímetros hacia la parte de la lengua, o sea, la parte medial, al margen gingival, ahí es donde muy posible la encuentren, ¿sí? Entonces, recordemos que la rama mandibular se desarrolla en el cuerpo de la mandíbula, con un eje orientado mucho más vestibularmente con respecto a una línea ideal que conecta las fosas centrales de los molares, ¿no? Como les decía. O sea, ubiquen esa zona. Esto explica notablemente que al incidir, o sea, que al agarrar y pasar el hoja de bisturí en el espacio retromolar a lo largo de la línea media de todas las fosas centrales de los molares, expone un elevado riesgo de seccionar el nervio lingual. Por lo tanto, la sección de la incisión siempre se debe hacer a partir de la última molar, se debe hacer inclinada vestibularmente, ¿sí? U oblicuamente, con una inclinación obligatoriamente oblicua para evitar el seccionamiento del nervio lingual. Y el colágeno debe ser rigurosamente superióstico o de espesor total. ¿Sale y vale? El cuerpo mandibular a nivel de la molar y premolares puede presentarse muy inclinado. Sí, esa es otra característica. Ya va a dar cuenta que ya va recorriendo por dentro del canal mandibular y por dentro del hueso, ¿sí? Y suele presentarse también esa angulación de hueso muy inclinada, de tal manera que en cirugía implantológica podemos perforar esa zona y ocasionar una malpraxis. Entonces también eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, también este nivel, ¿sí? Están presentes las inserciones del lado interno de la mandíbula, las inserciones del músculo miloideo a lo largo de la línea oblicua interna, que delimita interiormente al piso de la boca, ¿verdad? Ese es el límite que hay, ¿sí? Entre el piso de la boca, ¿sí? Y la logia, ¿ok? Ahorita les voy a explicar qué significa eso, sí, porque es mucho lo que hay que explicar de la logia mandibular. Bueno, este músculo miloideo, también por donde pasa la arteria miloidea, rama que si se lesiona puede provocar hemorragias de cierta magnitud que coloque en riesgo la vida del paciente, ¿eh? Por eso es importante conocer la inserción del músculo, porque ahí corre la arteria miloidea. ¿Sale y vale? El nervio miloideo se separa del nervio mandibular antes de su entrada en el canal mandibular, o sea, dentro del hueso, y se dirige hacia el piso de la boca, inervando el músculo miloideo, o sea, dándole sensibilidad. Otros músculos, propios de la, músculos digástricos propios del cuello, que es el vientre anterior del músculo digástrico, piel del margen inferior del mentón, ¿sí? Que tienen fibras también sensitivas, y el 10% de los casos penetran la mandíbula y participan en la sensibilidad de los incisivos inferiores. Por lo tanto, también es bien importante conocerlos, por si vamos a actuar en la parte anterior de esos dientes, pues anestesiar esos nervios, ¿verdad? Regresamos después de un corte. Gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.
Si se dan cuenta, gente linda y bonita del radio informativo Gomanta, pues el tema es vasto, ¿verdad? Apenas estamos hablando, como les decía, les voy a hablar de la zona posterior del maxilar inferior, zona anterior del maxilar inferior, piso de boca, lengua, y apenas estamos, y demás, o sea, son 9 zonas de la boca, de las cuales yo ya les voy a hablar, y apenas voy en la primera. Entonces, pues obviamente, sígame la próxima plática, porque pues en la próxima plática vamos a hablar de ¿cómo se llama? De otras estructuras anatómicas importantes. Entonces, recuerden, ya les hablé del nervio lingual, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del nervio alveolar inferior, ¿sí? De la, ¿cómo se llama? Arteria mileloidea, el músculo mileloideo, nervio mileloideo, ¿sí? Que son zonas que se tienen que respetar. Digo, zonas anatómicas, estructuras anatómicas de mucha importancia, la arteria facial, ¿verdad? La papila retromolar, ¿sí? Los consejos, los tips de los cuales les hablé, ¿verdad? Pues bueno, vamos a continuar con esta plática, ¿sí? Y hasta pues donde nos dé el tiempo, gente linda, bonita, radio informativo Guamantra, pues la zona anterior de la mandíbula, ya hablamos de la zona posterior de la mandíbula, ahora la zona anterior de la mandíbula, que se conoce como cuerpo mandibular, esta contiene en su interior un haz neurovascular incisivo, ¿sí? Que anteriormente les estaba yo comentando, ¿sí? Que pues ¿cómo se llama? Haz neurovascular nace la tercera rama del quinto par craneal, ¿sí? O sea, del haz neurovascular alveolar inferior a nivel de la punta de las raíces de los premolares, más o menos de 1 a 2 centímetros hacia abajo, ¿verdad? Se desprende se divide en dos, en mentoniano y en el nervio incisivo, ¿verdad? Que es una rama terminal del alveolar inferior. Suministra sensibilidad y los nutrientes a los órganos dentarios incisivos y a la encía correspondiente, los incisivos inferiores, ¿sí? En ocasiones es difícil su ubicación e identificación en cirugía bucal, ¿sí? Porque es un nervio delgado, ¿verdad? Entonces, pero más sin embargo, ¿sí? En esa misma zona, ¿sí? En la parte de enfrente, la estructura anatómica dominante es el haz neurovascular mentoniano, formado por los vasos y nervios mentonianos, rama terminal del nervio alveolar inferior, que ya les comenté. Este nervio mentoniano abandona la mandíbula a través del agujero mentoniano, posicionado por lo general, ¿sí? En los ápices del primer y segundo premolares, en la punta de las raíces de estos primeros y segundos premolares inferiores, ¿sí? Recuerden, estamos en la parte inferior. ¿Sí? Su salida o su emergencia en la mayoría de los casos forma un codo en dirección posterior. Hay en cuenta que sale como que se va para atrás y luego se va hacia adelante por el labio inferior. Para después, ¿sí? Plegarse en esa dirección inferior que les decía y separarse al labio inferior. Estas características son de suma importancia, gente. ¿Por qué? Porque radiográficamente su verdadera angulación del nervio mentoniano no está enmascarada. No está totalmente vista, se enmascara, ¿sí? Puede engañarnos con respecto a su relación real del tejido, ¿sí? Posteriormente, el nervio mentoniano se ramifica en la submucosa del labio, ¿sí? Inferior. En el caso de intervenciones quirúrgicas en la zona de premolares inferiores, es útil realizar siempre un colgajo superióstico de espesor total que nos permita localizar, ¿sí? El agujero mentoniano y haz. Esto aplica igual para la arteria mentoniana, por lo tanto un recorrido de la arteria y nervio son los mismos. Es de especial importancia en intervenciones realizadas en la parte más profunda, ¿sí? De la mandíbula, pero del lado de enfrente, no del lado de la lengua. ¿Sale, vale? Pero fíjense, curiosamente en pacientes que ya no tienen dientes, pacientes sedentúleos, sí, con considerables reabsorciones del proceso alveolar, el recorrido de este nervio normalmente se puede localizar de manera superficial, no está abajo. Y así, sin querer, pues si hacemos un tratamiento quirúrgico o colocamos una dentadura y no tomamos en cuenta que ahí se encuentra el haz neurovascular, pues la dentadura siempre le va a estar molestando. Si hacemos un tratamiento quirúrgico y lo seccionamos, pues vamos a ocasionar una malpraxis, ¿verdad? Una iatrogenia, una hemorragia copiosa de consideración. Entonces, en conclusión, su identificación de este haz neurovascular mentoniano, ¿sí? Debe ser de manera cuidadosa y suave para evitar lesiones, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a pasar la parte del lado de la lengua. Estamos sobre la mandíbula todavía, pero de la lengua. Luego hablamos de la lengua. ¿Sale, vale? Pero ahí, en ese lado,
es en la mandíbula, pero de la lengua, no hay estructuras anatómicas peligrosas, ¿sí? Siempre y cuando nos mantengamos debajo del periósteo, o sea, no invadamos la zona muscular o cutánea, subcutánea, perdón, porque podemos meternos en problemas. Sobre la línea media están presentes unos tubérculos óseos, ¿sí?, que se denominan tubérculos genioglosos, donde se inserta músculos propios de la lengua, que es el geniogloso y el genioideo, ¿verdad? En ocasiones hay ramas arteriales perforantes que se unen con los vasos incisivos y penetran en la mandíbula lateralmente a la línea media. Se originan a partir de ramas secundarias de la arteria lingual profunda y de la arteria sublingual. Sí, arterias que debemos de tener mucho cuidado con ellas, ¿verdad? En este borde inferior, las únicas estructuras anatómicas, sí, a destacar, pues, son las ramas arteriales de la arteria submentoniana y la rama de la arteria facial, la rama terminal de la arteria facial, que se dirige más allá del plano periósteo. Por lo tanto, un colegio de espesor total o superióstico evita lesión en ellas y pues obviamente nos evita que nos metamos en problemas. Muy bien, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla, pues les vuelvo a repetir, o sea, a grosso modo les estoy explicando las estructuras anatómicas importantes que nosotros encontramos en esas zonas. Solo les acabo de explicar, si en esta plática nos dio tiempo para explicarles la parte anterior de la mandíbula y la parte posterior de la mandíbula, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que es el piso de la boca, ¿sí? Eso en otra ocasión, la lengua, en otra ocasión se los voy a, comentar, platicar, la zona anterior del maxilar, zona posterior del maxilar, mejilla, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con las famosas bolas de Bichar, el paladar es bien importante, es una arteria, el haz neurovascular palatino mayor, que es de importancia, porque es es una rama terminal de la arteria maxilar interna, que a su vez proviene de la carótida externa, y son también arterias que provienen directamente de arterias, sí, de la aorta, que arterias que son propias del corazón, ¿verdad? Pues bueno, no nos queda otra más que despedirme de ustedes, su servidor y amigo cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Me pueden localizar en el 247-11-011-40 para cualquier duda o aclaración. Y pues nos vemos la próxima semana, martes, a las 4 de la tarde, su servidor y amigo con el programa Salud Dental. Hasta luego, saludos, producción. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Materiales Coloniales de Huamantla, construyendo más que ideas, para remodelar, construir o renovar, para ese proyecto tan especial. Visítanos en Matamoros Oriente, número 314. Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales. Llámanos al número 01247 472 1397. Materiales Coloniales de Huamantla.